el espacio desde la misma diversidad cultural, la inclusión y la equidad, entendiendo la identidad de género como la construcción autopercibida que tiene cada individuo de su género. Es decir, cómo se identifica cada persona y puede variar entre hombre, mujer, ninguno o ambos. Es fundamental establecer que el objetivo del conversatorio es propiciar un espacio para el intercambio de ideas en el marco de la relación entre diferentes partes. De este modo, se trata de dinamizar ideas relacionadas al tema en cuestión, enfocadas en las prácticas de los participantes, retroalimentando las visiones e inspirando a cada uno de los participantes a generar una postura crítica sobre el tema que nos moviliza. La dinámica es la siguiente. Los ponentes invitados harán una intervención donde exponen las ideas generales sobre la pregunta central, la cual es, en las instituciones de educación superior, ¿qué cree que es lo más importante de abordar en cuanto a la inclusión de la diversidad en la identidad de género? Para esto, cada ponente tendrá un máximo de 10 minutos de socialización inicial y posterior a todas las socializaciones daremos paso al conversatorio y determinaremos los tiempos, las pausas y el respeto por la palabra del otro. Al final, se realizará un espacio para las preguntas y opiniones de los participantes. A continuación, se presentará a cada uno de los ponentes. Primero, Carlos Alberto Cuevas Ramírez, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología Clínica y de la Familia en la Universidad Santo Tomás, con formación y experiencia en intervención clínica, social y comunitaria en contextos hospitalarios con población desmovilizada, habitante en situación de calle, procesos psicológicos en contextos educativos, trabajo transdisciplinar en intervención familiar, salud mental en comunidades indígenas y afrocolombianas y docencia, investigación y supervisión en contextos de educación superior. Propietario y emprendedor del consultorio Carlos Cuevas Psicoterapia. Experiencia en el desarrollo de protocolos de intervención de acuerdo con la población objetivo, abordaje y entendimiento de su situación interaccional a partir del enfoque sistémico, ecológico y complejo, enfoque de género y enfoque diferencial. Segundo, Ángela María Díaz Pérez, antropóloga social graduada en la Universidad del Cauca, doctorada en género, subjetividad, conocimiento y cultura de la Universidad de Valencia, especialista en cooperación internacional al desarrollo y antropóloga. Tiene experiencia en coordinación e investigación en temas como desarrollo y género, comunidad LGTB en España, políticas de igualdad y construcción de paz y reconciliación. Damos inicio a la primera pregunta, como habíamos mencionado anteriormente. En las instituciones de educación superior, ¿qué cree que es lo más importante de abordar en cuanto a la inclusión de la diversidad en la identidad de género? Cada uno tiene 10 minutos para responder la pregunta. No sé cuál de los dos pues, desea responderla primero. ¿Quién se ofrece? Carlos o... ¿O Ángela? Dale. Bueno, ya bueno, vale, listo, gracias. Bueno, pues... Ok, ¿la releo? No sé, pues para que el público la tenga clara si quiere. Sí, la voy a poner también en el chat. En las instituciones de educación superior, ¿qué cree que es lo más importante de abordar en cuanto a la inclusión de la diversidad en la identidad de género? Bueno, pues yo creo que hay varios aspectos ahí importantes a tener en cuenta y uno de ellos, que creo que es el principal para empezar la discusión, es que las universidades entiendan la necesidad de hablar de estos temas. Es decir, aún nos cuesta que las universidades entiendan que incluir, por ejemplo, en el currículo de carreras, por ejemplo, como psicología, como medicina, como enfermería y muchas otras, no solo esas, pero las de salud especialmente, los temas de diversidad en general, pero por ejemplo el tema de la identidad de género, que es de lo que hablamos hoy específicamente, no puede seguir siendo una cuestión de electivas.
¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una realidad social y es que las personas con identidades de género diversas están presentes en nuestras sociedades de siempre, lo van a seguir estando, y mientras no asumamos que es un tema importante que necesitamos trabajar, no solo desde la inclusión, sino desde la práctica profesional, por ejemplo, de estas carreras, digamos que la atención que se le puede prestar a estas personas en este momento, si nosotros vemos nuestros contextos, es limitada, muchas veces es mal entendida. De hecho, lamentablemente la atención que se da muchas veces tiene consecuencias graves en la vida de estas personas porque no hay una formación adecuada de los profesionales en esta materia, ¿no? Entonces yo pienso que el primer paso es la formación de quienes forman, ¿no? Porque no podemos esperar que las nuevas generaciones salgan a trabajar con esto si quienes están formando no se actualizan. Entonces, ahí hay un problema básico de la formación, de la necesidad de la constante renovación de los conocimientos de quienes ejercemos como profes, ¿no? Porque además esto es un tema que, digamos, está tan nuevo y hay tanta investigación en torno al tema que está todo el tiempo encontrándose en nuevas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos, no únicamente para abordarlo desde lo social, sino que hoy en día ya se está abordando desde lo endocrinológico, desde lo neurológico, ¿no? Hay muchas investigaciones en este momento muy nuevas que están en proceso y pues como profes yo creo que tenemos esa responsabilidad de mantenernos actualizadas en esos temas, ¿no? Luego está todo lo que tiene que ver con la comprensión de lo que es la diversidad y la importancia que tiene en un contexto de formación, ¿no? Es decir, si las propias universidades no asumen que no están únicamente formando personas para un ejercicio profesional puntual, sino que estamos formando seres humanos que tienen que interactuar y relacionarse, digamos, con otros seres humanos, y no entendemos que asumir y respetar la diversidad es parte de esa interacción con los demás seres humanos, pues ya ahí estamos desde un punto de partida un poco erróneo, ¿no? Entonces, yo pienso que esa parte es importante y que lamentablemente en las instituciones educativas eso incluso en ocasiones pasa por el hecho de trabajar todo el tema de sensibilización, de prevención entre el propio estudiantado, por ejemplo, e incluso de sanción, ¿no? Y yo en esto voy a ser un poco radical en el sentido de que debemos tener tolerancia cero frente a ciertos tipos de discriminaciones, sea el estudiantado quien lo ejerza o sean las profesoras y los profesores. Es decir, la política de tolerancia cero debería estar presente en las universidades. Lamentablemente, en la mayoría de las instituciones de educación superior en nuestro país, aún las directivas están lejos de comprender que esto no es un tema que hay que incluir porque el Ministerio de Educación mandó una directiva y les obliga, sino porque es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Es una cuestión de que tenemos que respetar a una parte de la humanidad que está presente, con la que vivimos, con la que interactuamos y creo que ese respeto por las demás personas debería ser como ese punto de partida cuando hablamos de instituciones de educación superior, ¿no? No sé si le doy paso a mi compañero y ahí vamos, porque pues ahí hay mucho para decir, ¿no? Pero pues... Bueno, Sí, todavía te quedaban 5, pero igual podemos... bueno, no sé, eso ustedes me dicen, pero bueno, sí, Sí, adelante. por supuesto, sí. dale. Bueno, sí, de acuerdo absolutamente con lo que Ángela María está diciendo, porque digamos que el tema de de la postulación de estos temas en las instituciones de educación superior, pues atraviesa varias situaciones, ¿no? El estilo de educación que tienen algunas universidades está más anclado a algunas premisas católicas, por ejemplo, o algunas premisas que están desde su misión institucional, ¿no? Y sobre todo estos temas en instituciones eclesiales como universidades confesionales, pues se convierte a veces como en un traspié porque no está dentro del esquema que la universidad ha formado, ¿cierto? En muchas instituciones de educación superior que profesan, digamos que una educación religiosa, estos temas se convierten un poco más controversiales porque finalmente van en contravía de todas estas
dinámicas que desde la religión se han impuesto en relación a la diversidad sexual y las identidades de género diversas, ¿cierto? Entonces, lo primero que pensaría que hay que tener en cuenta es cómo estas instituciones empiezan a caer en cuenta de que lo importante es generar procesos académicos reflexivos frente a temas que tienen que ver con diversidad sexual e identidades de género, ¿cierto? Que va más allá de una moralidad o de una constitución religiosa, ¿no? Cuando digamos que todas las instituciones logren entender que ese es un tema que, así como lo dice Ángela María, que efectivamente es una dirección que da el ministerio, y es que todas las cátedras se supondría que deberían tener no una electiva, sino una materia obligatoria que toque los temas de diversidad sexual e identidades de género, no hegemónicas, ¿cierto? Y digamos que ahí sí tendríamos que tener una exigencia, las que eventualmente no se está cumpliendo en las instituciones de educación superior. El tema de, digamos que complementando un poco lo que decía Ángela María también, creo que los temas de investigación pueden ser un fuerte generativo que puede invitar a los estudiantes y a los docentes a generar cuestionamientos en relación a todos los temas de diversidad sexual e identidades de género. Porque fíjense que si bien es un tema que ha sido más o menos nuevo, que se ha convertido un poco de moda, ¿no? Como gracias a la visibilización que hemos venido teniendo las personas diversas, gracias a las legislaciones, a las sentencias, porque a nivel de Colombia, digamos que en nivel legal tenemos una gran cantidad de derechos que se han luchado, que digamos que todos estos activistas diversos han logrado gestar, como el matrimonio igualitario, el tema de que las EPS te ayuden con el tránsito, con las hormonas, ¿cierto? El tema de la herencia, bueno, digamos que un montón de sentencias que se han logrado, que están constitucionalmente amparadas por la ley colombiana, porque eso no se puede bajar también a unos procesos de indagación, de reflexión, de cuestionamiento en temas de investigación que nosotros como académicos o ustedes como estudiantes también pueden llevar a cabo, ¿cierto? Porque esa curiosidad que sucede alrededor de la diversidad sexual debe ser aprovechada como unos elementos para generar conocimientos, ¿cierto? La investigación debe atravesar, digamos que el tema de la formación académica como un imperativo obligatorio, diría yo, ¿sí? Y en ese imperativo obligatorio, la investigación debería también abrir sus puertas a comprender eso que, por ejemplo, Ángela María estaba diciendo, ¿no? Ahora hay investigaciones que se centran en la endocrinología. En un congreso que estuve en Manizales hace como 4 años, hacían también posturas de género en temas de la disciplina de la zootecnia, ¿cierto? Que uno no se lo imaginaría como plantear estos temas de género también dentro de los animales, porque está teniendo una gran gama de variedad, porque la identidad de género pues finalmente nos invita a cuestionar y a estudiar y aproximarnos a unas realidades de unos seres humanos que se han enunciado de una manera diversa desde su orientación sexual, desde su identidad de género, desde su expresión de género, incluso desde estos nuevos arreglos amorosos que están emergiendo, ¿no? Como el poliamor, las relaciones abiertas, porque hay un mundo fascinante que muchas personas están perdiendo por temor. ¿Sí? Porque creo que finalmente digamos que esa es la emoción que creo que atraviesa a muchas personas que empiezan a conocer, digamos, de estos temas, porque hay una gran cantidad de vacíos también, ¿sí? Esos vacíos, cómo se pueden solventar? Pues a través de propuestas investigativas que se pueden dar, a través de semilleros de investigación, que sé que, por ejemplo, bueno, ustedes están en Bucaramanga, ¿no? Pero en norte de Santander hay un grupo que está muy fuerte, que está generando cuestionamientos alrededor del género, y es el observatorio, pucha, se me fue, es en la universidad, bueno, sé que es en Cúcuta que están gestando este observatorio, y esto ha generado una serie de cuestionamientos, pero también de cosas interesantes y de movimientos que incluso tienen que ver con el arte, con la psicología, con el derecho, en temas de diversidad. Entonces creo que los semilleros pueden ser una fuente fundamental para gestar, digamos, estas organizaciones
de cómo las instituciones de educación superior pueden solventar estos conocimientos. Los proyectos de investigación docente. Creo que también en todas las universidades, si no estoy mal, hay unos perfiles que nosotros podemos gestar como docentes, que están amparados también por procesos de investigación que están avalados por la universidad. Entonces, el tema de investigación, tanto desde los semilleros como desde la investigación docente, puede ser otro terreno sobre el cual se puede hablar de estos temas. Los trabajos de grado, las pasantías. En mi caso particular, cuando era docente de la Santo Tomás, gesté un proyecto de prácticas con Colombia Diversa, con Red Somos, con el Centro Comunitario LGBT, porque en las prácticas también nosotros estamos enseñándole a las personas que están bajo nuestra formación, cómo eso puede generar también, digamos que unas apropiaciones distintas, porque los prejuicios que nos han metido en la cabeza en relación al gay, a la lesbiana, al trans, a la persona poliamorosa, a las parejas heterosexuales que practican el swinger, son prejuicios bastante cortos, ¿sí? Y el tema de la investigación amplía esos conocimientos y da unas perspectivas distintas, así como los proyectos de prácticas que también se pueden gestar. Entonces creo que eso también puede ser un elemento adicional que se puede gestar dentro de las instituciones de educación superior. Otra cosa que también me parece que es súper importante de lo que decía Ángela María es que no son electivas las que deberían existir, ¿sí? Son espacios obligatorios que deberían estar dentro del currículo de todas las carreras, porque eventualmente cualquier profesional va a tener en algún momento de su vida una interacción con una persona del sector LGBT o con una persona que hace unas prácticas sexuales distintas y que de pronto eso puede generar cierta situación de discriminación y de rechazo. Pero si todos sabemos de antemano que hay como unos principios rectores de respeto, de aceptación, de comprensión del otro, o de la otra o del otro, digamos usando un poco el lenguaje inclusivo, de esa manera se generan también espacios de apropiación distintos que pueden ser útiles para que ese respeto se lleve a cabo en una sociedad tan violenta como es la sociedad colombiana, ¿no? Y por último, también me parecería interesante que eso que decía Ángela me parece fundamental, es que nosotros los docentes no sabemos, no tenemos conocimiento acerca de la identidad de género y de la diversidad sexual. O sea, cuando trabajaba en la Santo Tomás, yo alguna vez hacía una socialización de un proyecto de investigación le pregunté a las personas que identificaran cuál era la bandera gay, cuál era la bandera trans, cuál era la bandera heterosexual, cuál era la bandera de los osos. Nadie sabía, ninguno. O sea, profesionales de psicología que hacen atenciones no solamente desde la docencia, sino también en sus consultorios particulares, no tienen ni idea. Y eso es bastante preocupante, ¿sí? Porque no por el hecho de que tú no lo sepas, no significa que tú puedes pasar por encima de los derechos de las demás personas. Entonces creo que también el tema de la formación docente es fundamental, como lo decía Ángela María, y también digamos que empezar a gestar también rutas de, de atención frente a los acosos que se pueden presentar en la universidad, porque eso también creo que es un elemento que nos falta mucho. En una pequeña investigación que hacíamos con el semillero, encontrábamos que no sé, o sea, por decir algo, de 100 universidades que existen en el país, ni el 10% tienen un protocolo para hacer atención en acoso sexual, por ejemplo. No hay rutas, no hay protocolos. Y eso es fundamental, porque además eso sí es una obligación del ministerio. El ministerio les obliga a las instituciones de educación superior a que tengan clara cuál es la ruta que tienen que ejercer cuando yo soy violentado por mi orientación sexual o por mi identidad de género o porque un profesor me está haciendo acoso o porque un estudiante, siendo yo docente, me está acusando a mí. Porque digamos que el acoso pues, en las instituciones de educación superior se da de todos los ángulos, ¿no? Como del estudiante al profesor, del profesor al estudiante, de los administrativos a los estudiantes o a los profesores, porque pues, eso es un cúmulo de atravesamiento de muchos acosos, ¿no? Entonces creo que eso también es importante para poder plantearlo al interior de las instituciones de educación superior. Bueno, aquí en este espacio podemos tener 5 minutos donde
Si tenemos disensos, consensos, alguna otra idea para adicionar a esta pregunta, pues podemos hacer para los ponentes en este caso. Bueno, pues, a ver si se me escucha. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero, y es que el tema de la investigación, por ejemplo, yo me he dado cuenta que tiene una importancia particular, y es que cuando trabajas en contextos que son muy cerrados a estas ideas, o por lo menos esa ha sido mi experiencia en estos últimos años, cuando tú intentas explicar la identidad de género desde un punto de vista más social, más desde la psicología, etcétera, muchas veces hay mucha resistencia. Pero cuando tú le planteas a la gente, no, mire, es que en las últimas investigaciones en neurología se ha descubierto que es que el cerebro de las personas trans tiene unas claras diferencias y tal, y por ejemplo, yo no sé, hoy en día la Universidad Médica de Viena, no sé, el Hospital Clínic de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la UNED, hay un montón de universidades que están haciendo investigaciones profundas al respecto, y que ya han encontrado una serie de resultados que son muy desconocidos, porque yo lo que me encuentro es que cuando he hablado con otros docentes de estas investigaciones no tienen ni idea. Entonces, muchas veces cuando tú pones el argumento desde la ciencia, y no solo desde lo social, yo vengo de la parte social y para mí esa es fundamental, pero he ido metiéndome cada vez más en esta otra parte porque se ha convertido en una herramienta útil para mí en muchos distintos contextos, cuando yo les digo, no, es que las personas con identidad de género diversa tienen estas características, y tú les muestras un poco lo que hay en la investigación. Entonces, a veces eso es un punto de partida para que empiecen a escucharte, ¿no? Para que no digan que simplemente tú estás hablando de algo que socialmente a veces se considera que es una moda, o que surge, no sé, por el capricho de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de ahondar en la profundización a través de la investigación es muy importante. Y luego también el que las universidades empiecen a tomarse en serio, y yo, bueno, igual me estoy tirando piedras a mi techo metiéndome tanto con las universidades, pero es que es la realidad, es que estando dentro de ellas tú te das cuenta que no nos tomamos totalmente en serio la formación de las nuevas y los nuevos profesionales y de las personas, digamos, de identidades no binarias, etcétera, que les estamos haciendo ese proceso de formación y estamos simplemente dándoles muchas veces aquello que es acorde con nuestra creencia, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante y que cuando he tenido oportunidad de trabajar con docentes, siempre lo digo, y es que una cosa es mi creencia personal y otra cosa es mi responsabilidad como profesional frente a mi proceso de formación. Es decir, yo puedo creer en Dios, en la luna, en las estrellas, bueno, en lo que me dé la gana en mi vida personal, pero esas creencias personales mías no pueden entrar a ser parte de la formación que yo le doy a mis estudiantes, porque mis estudiantes tendrán que decidir libremente cuál es la formación, digamos, cuáles son las creencias que ellos quieren tener en su vida personal, pero en mis intervenciones profesionales yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, estudiantes trans con los que he tenido una relación más cercana, y que de pronto, o sea, en los que me he encontrado casos con que les han llevado sus padres, por ejemplo, a un psicólogo, y ese psicólogo o psicóloga les atiende con la Biblia en la mano. Y esto no es una broma, o sea, esto es algo que se los cuento, que es una realidad, ¿no? Entonces, a mí eso se me estalla la cabeza, perdón, o sea, pero es que es como decir, no, esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, ahí yo siento que es parte de esa responsabilidad que tenemos con el estudiantado, es decirles, ok, o sea, tú puedes tener tus creencias, pero eso no puede empapar tu vida profesional. Tenemos que aprender a separar esos ámbitos, ¿no? Sí, para acotar eso, creo que es absolutamente de acuerdo, ¿sí? Porque aquí pues yo ya pasé de ser docente, ahora soy psicoterapeuta independiente, y aquí en la terapia me encuentro con eso, que tú estás diciendo, con personas que pasan por psicólogos horribles, o por médicos horribles, porque también está desde la medicina, eh, que te generan unos cuestionamientos, unas agresiones adicionales, ¿no? Como eso de, pues, que una persona trans que no es creyente
tenga que asistir a un psicólogo que le está imponiendo no solamente una creencia religiosa, sino que además está poniendo en cuestionamiento su construcción identitaria, pues finalmente es una triple agresión que, que no es necesaria, ¿no? O sea, no tendría por qué pasar. Y eso, digamos que anclado, digamos, esta idea que también estaba hablando, está anclado también en la medida en que estos temas se cotidianicen en las universidades y en las instituciones de educación superior, creo que fácilmente las personas van a perder un poco también el temor a, uno, reconocerse como personas diversas, porque yo sin darme cuenta, digamos que en mi intención en la universidad, pues era básicamente como mostrar que esto es una realidad que los psicólogos debemos asumir y que eso debe traernos también un lugar de ampliación para poder generar unas buenas atenciones con el debido respeto y la debida aceptación de la situación, ¿cierto? Pero cuando me despedí en el Facebook diciendo como, bueno, ya mi historia se acabó en la universidad, un montón de personas me escribieron diciéndome, profe, gracias a ti y a tus clases de diversidad sexual, aprendí que no debo esconderme, aprendí que puedo hacer cosas para mí, para mi pareja, que no tengo que sentirme mal por ser quien soy, ¿sí? Y encontrar, digamos, que esta serie de agradecimientos me hizo reflexionar acerca de eso, ¿no? Y es que si tú por lo menos tienes una figura en tu universidad que está representada por una jerarquía como es un docente, y tú puedes generar una sensación de seguridad y confianza en que el tema que tiene que ver con tu identidad también puede ser planteado en un contexto universitario, las personas empiezan me gusta mucho esa palabra, pero que no encuentro otro sinónimo distinto, pero a empoderarse un poco de esa identidad, ¿no? Y a generar, digamos que una tranquilidad también en que si en un salón de clases un profesor me está hablando del poliamor, pues entonces es porque eventualmente hay algo de eso que no es negativo, que puede ser, digamos, que puede ser reflexionado, que puede ser asumido también por las personas. Entonces creo que también, adicional a lo que ya hemos dicho, ese tema de las constituciones de los grupos de diversidad en las instituciones de educación superior creo que también es fundamental. Apoyar esos procesos desde la docencia o desde los estudiantes, como de que estar esos espacios, ¿no? Como aquí en Bogotá pues hay un montón, ¿no? No sé cómo sean a nivel de Colombia, pero aquí la Universidad Nacional tiene su grupo de diversidad, Andes, Rosario, Javeriana, la Santo Tomás trató de hacerlo, pero creo que no ha funcionado muy bien. Pero hay un montón de grupos universitarios que son, digamos, interfacultades, que se reúnen a hablar de estos temas, a escribirse y asumirse desde estas apropiaciones identitarias. Y eso creo que también es absolutamente necesario, ¿no? Como que estos grupos no solamente sean, digamos que cuando uno no encuentra resonancia en temas administrativos, como estudiante, pues entonces debe apoyarse de un docente para poder constituir estos grupos, pero no dejar de hacerlo, ¿sí? Porque en la medida en que hayan unos grupos de diversidad, lo que va a suceder es que va a haber una suerte de tranquilidad, porque hay un otro que me entiende, hay una otra que pasa por lo mismo que yo, hay un otro que está vivenciando una serie de dificultades iguales que las mías, y esto como a modo de solving group, ¿no? Como estos grupos de apoyo también, que no solamente se puedan quedar en reunirnos a hablar de nuestras cuitas, pues, y dificultades en la vida, sino también de proponer cosas, ¿no? Como, no sé, como creo que que en la universidad trataron de hacer como la semana de la diversidad, y entonces pasaban ciclo de películas LGBT, hacían reuniones, trajeron a los de Poliamor Bogotá a hablar de poliamor. Entonces creo que la constitución de los grupos universitarios debe ser una casi que una obligación debería ser, ¿no? Como una cosa que debería ser, que debería existir en la universidad, y como una exigencia que deberían hacer los estudiantes para tener una representatividad también como colectivo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la apertura de esta primera pregunta. Ahora vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas y en este espacio se tendrán 7 minutos para responder cada uno de los ponentes, y al finalizar se abrirá la participación para todos los asistentes.
Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, desde su campo profesional, Carlos en este caso puede iniciar. ¿Cree usted que ha progresado la inclusión de la diversidad en la identidad de género? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ok, sí, desde mi campo profesional, o sea, desde la psicología, ¿cierto? O sea, desde la psicoterapia. Ok, Por supuesto, sí. claro. Sí, yo creo que cada vez sabemos más terapeutas que tenemos la posibilidad de hacer esos procesos de formación y de generar también cuestionamientos acerca de las construcciones identitarias de las personas. Como te decía, digamos que aquí en Bogotá, pues digamos que hay una política pública LGBT que nos cobija, ¿sí? Y digamos que una de las intenciones que se tienen es que esa política pública sea a nivel nacional, ¿sí? Porque digamos, yo siento que está muy bien construida. Eh, y eventualmente, digamos que cada vez encuentro más colegas que, si bien no tienen los conocimientos necesarios para hacer frente a la situación de una solicitud de un papá que después de tener hijos, tener esposa, sale del closet. Si bien no, ahora, yo pensaría que antes era como una situación que ningún psicólogo se atrevería a tomar, ¿sí? Ahora lo que estoy sintiendo es que los psicólogos se están atreviendo a tomar, digamos que esta, estos casos, a pesar de que no sepan, pero cuentan con la ayuda de otros profesionales, ¿sí? Porque muchos colegas terapeutas me han, me han invitado a ser parte de ecoterapias o a darles elementos académicos o investigativos acerca de algunas circunstancias que les llegan en su consulta particular, ¿sí? Entonces creo que aquí el tema con los terapeutas se ha ido cada vez más flexibilizando. Eh, y tiene que ver con, digamos que con esas evoluciones que hemos venido teniendo también en relación a que la identidad de género y la orientación sexual ya dejó de ser, bueno, digamos que todavía falta quitar la disforia de género del DSM, pero los otros temas pareciera que ya no se ven como patologías, ¿no? Como situaciones patologizantes, sino que se ven como construcciones identitarias, se ven como posibilidades del ser, se ven como posibilidades de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas creo que ha venido ganando mucho terreno. Aquí en Bogotá hay una institución que es PIN Consultores, que es una organización privada que promulga, digamos, la atención a personas en diversidad sexual. Eh, Liberarte también es una pareja de psicólogos que tocan sí o sí temas de diversidad sexual también. Entonces, yo creo que hay instituciones que han venido abriendo las puertas a estas circunstancias, ¿no? Pero como lo decía Ángela María, también hay psicólogos que desafortunadamente están más anclados a sus creencias y a sus ideas acerca de lo que debe ser un ser humano, que entran en contravía de estas situaciones y pues por consiguiente llegan acá destruidos, porque, no sé, para darles un ejemplo, un chico que la madre me estaba consultando porque él había salido del closet, 15 años más o menos, eh, y tanto ella como su pareja, no era el papá de él, sino pues la pareja de ella, cero conflicto, o sea, así para ella es como, bueno, sí, está bien, pues ya no vas a tener novia, vas a tener novio, no pasa nada tan, pero para él sí era la cosa más difícil del mundo de tramitar. Él no entendía cómo es que él se había construido como gay y qué era lo que había pasado con él. Igual lo llevaron al primer psicólogo, porque él se estaba cortando además. Lo llevaron al primer psicólogo y el psicólogo le dice, bueno, al final de la sesión, como pues después de como una valoración ahí muy superficial, digo yo, le dice, bueno, pero lo bueno de todo esto es que aprendiste a ser carnicero, burlándose un poco del cutting que él estaba haciendo en relación a su orientación sexual, ¿no? Claro, pues imagínate lo que se va pensando ese muchacho saliendo de esa consulta, pues todo está mal, nadie me está poniendo en cuenta, nadie está cogiendo mi preocupación, nadie está haciendo nada por mí. Entonces, esas malas praxis también, digamos que están ancladas. O sea, yo no tengo lío con la religión, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de una violencia, de una discriminación o de un rechazo hacia las personas. ¿Sí? Yo no soy religioso, no profeso ninguna religión, precisamente por eso, porque habían unas disonancias entre lo que yo sentía como hombre gay
y lo que veía en lo que me exigía la religión, lo que me exigía la moral, ¿sí? ¿No? El pecado. Pues digamos que tomé distancia de la religión y finalmente no me enunció desde ninguna. Pero para las personas que son del sector LGBT, que por ejemplo profesan estas creencias, pues se convierte en una situación muy difícil. Peor cuando llegas a un profesional que se supone que debe aliviar el dolor, lo que te genera es más dolor, más violencia y más dificultad, ¿no? Entonces, hay avances, pero también siento que eventualmente hay un montón de profesionales que al no tener ese proceso de formación que estamos, digamos que invitando a que se promulguen en las universidades, pues obviamente entran como en desconocimiento y en, digamos que no usar el enfoque diferencial o el enfoque de género que necesitamos también, que sea como una cosa que todos deberíamos saber. No sé, una cosa tan sencilla como que si tú ves que hay una persona en tu sala de espera que se ve como una mujer, que habla como una mujer, pero que en la cédula dice Ramiro, pues no lo llames Ramiro, ¿sí? Una cosa tan sencilla como eso, ¿sí? Llámalo por su nombre identitario, no por su nombre legal. Ah, pero ¿qué es el nombre identitario? No tienen ni idea, ¿sí? Todas estas pequeñas minucias pueden hacer que los profesionales de intervención psicoterapéutica sean mucho más amables y respetuosos y empáticos con las personas del sector LGBT. Pues creo que ahí va. Bueno, a ver. No, ahora... Sí, sigue, pero sigue. Vale, pues, o sea, muy de acuerdo. Y mira que tú hablas de los profesionales pues, de psicoterapia, y yo ahora doy mucha formación a funcionariado público, de gobernaciones, alcaldías, en todos estos temas, ¿no? Y justamente tú tocas un punto muy clave. Yo les decía, o sea, es porque me decían como, no, pero es que entender que una mujer tiene pene, me decía el otro día un policía, un señor y yo intentando explicar, porque me decía, pero entonces, profesora, usted me está diciendo que una mujer puede tener pene, y yo le decía, sí, claro que sí. Entonces intentaba explicárselo, y yo le decía, mire, es tan sencillo como simplemente pararse desde la sensibilidad hacia la otra persona, y es eso, o sea, le digo, no es tan complicado. Simplemente cuando usted ve a una persona que a usted le genera duda, con que usted le pregunte, disculpe, ¿cómo quiere que me dirija a usted? Y esa persona le dirá tal nombre. Le digo, eso le requiere mucha angustia existencial. Le digo, no, ¿cierto? Entonces, simplemente con eso tan sencillo, usted ya está cambiando de entrada la relación que está estableciendo con esa persona desde el principio, ¿no? Entonces, yo pienso que digamos que desde lo social en general, pues evidentemente que yo no soy psicóloga, pero desde el ámbito que yo lo trabajo, que es más desde la antropología, desde lo social, y como maestra también, yo siento que sí ha habido cambios, ha habido avances. Creo que una de las cosas que ha generado esos avances es que por lo menos aquí en Bucaramanga, lo que yo he percibido es que ha habido una ruptura generacional que está ayudando. Es decir, con las nuevas generaciones, con la mayoría de la gente, uno puede tener un diálogo más abierto, ¿no? Y como que ha pasado algo que ha hecho que haya una ruptura generacional, y esa ruptura ayuda a que podamos poner estos temas. Y yo pienso que es importante para las personas que somos diversas el visibilizarlos. Yo siempre he tenido una práctica, quienes han sido mis estudiantes, que aquí hay algunas personas, saben que prácticamente desde el comienzo de mis clases yo digo que soy lesbiana, porque para mí, digamos, además de que es una postura política frente a la reivindicación de nuestros derechos como colectivo, siento que es justamente abrir ese espacio para que otros puedan decir libremente y se sientan que pueden expresarse libremente, aunque sea en el espacio de la clase. O sea, saben que el espacio de la clase es un espacio seguro, en el que van a poder expresarse, en el que van a poder llorar, en el que van a poder decir yo soy así, y que saben que, por ejemplo, yo nunca voy a tolerar una discriminación hacia nadie, ¿no? Y luego pasan cosas interesantes. Hace un año me pasó en una clase que tenía un pequeño grupito de estudiantes muy cristianas, y en clase me dijeron que yo era hija de Lucifer, ¿no? Y fue muy curioso porque el resto de la clase, o sea, me tocó defenderlas, porque el resto de la clase casi se las come vivas por decirme esas cosas en clase, y yo pues con todo el respeto intentaba manejar la situación y decirles, bueno, vamos a escuchar por qué, o sea, pero también yo les cuestionaba, o sea, si tú no me conoces, ¿por qué tú piensas que soy una mala persona, no? ¿De dónde viene esa creencia? Claro, yo digo que cuando aprendes, y yo digo que,
o sea, en general las personas LGBT, tenemos que aprender también a poder establecer esos diálogos, no desde el enojo, sino desde, o sea, cómo llevamos a través de argumentos al otro a entender que su posición al final no tiene defensa. Porque si tú les vas preguntando cosas, llega un punto en el que como que se quedan, sí, o sea, no te pueden responder porque es indefendible la posición que tienen, ¿no? La postura que tienen. Entonces yo creo que sí ha habido muchos cambios, pero siento que tenemos muchos más por hacer, porque claro, si vemos estos espacios se dan en clases muy particulares, en clases determinadas, pero no se está dando en el grueso, digamos, de la formación académica, por ejemplo, en el espacio universitario. Claro, yo siento que lo que decía el compañero de cómo, digamos, la legislación, Colombia está reconocido como uno de los países a nivel mundial con una de las mejores y más completas legislaciones en relación a nuestros derechos, ¿no? Pero entonces, claro, no nos podemos quedar ahí porque hay una brecha todavía muy grande entre lo formal y lo real, ¿no? Entonces, el trabajo que yo creo que nos queda por hacer, hemos avanzado en esa parte formal, pero ahora necesitamos que eso formal impacte, digamos, y se cierre esa brecha con lo social, que al final es lo más largo y lo más difícil. ¿Por qué? Porque lo que vamos a transformar son imaginarios sociales, y la transformación de imaginarios, pues es un proceso de construcción lento, todavía nosotros seguimos socializando, uno simplemente vayan a un parque y siéntense una tarde a mirar cómo en general las madres y padres siguen socializando a les hijos, ¿no? O sea, todavía muy como las niñas no hacen esto, los niños no hacen esto, y eso se sigue repitiendo. Eso es un patrón que se sigue repitiendo, aunque hayamos avanzado en muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos un trabajo muy grande que hacer a nivel social, ¿no? A nivel de incidencia en la sociedad. Y, por ejemplo, este tipo de grupos que tú mencionas, este tipo de organizaciones, o sea, que el propio estudiantado se organice, ¿no? Para, por ejemplo, organizar este tipo de conversatorios, para llegar a estudiantes de carreras que de pronto no tienen tanta relación con esto, pero en las que, por ejemplo, se pueden ejercer todo tipo de discriminaciones de género, no sé, porque por ejemplo en educación infantil, que a veces les daba clase y de pronto hay un chico dentro de 20 chicas y ese chico está siendo discriminado de diferentes formas por el hecho de querer estudiar educación infantil. Entonces todos esos estigmas, todas esas cosas, yo creo que son todavía como el asunto pendiente que tenemos. O sea, sí, no podemos decir que no hay transformación, claro que la hay, hemos avanzado, afortunadamente ya hay mucha más visibilidad, hay mucha más pues, aceptación en muchos ámbitos, pero tenemos todavía mucho por trabajar si queremos que nuestra sociedad realmente pues sea como incluyente y que no hablemos solo de tolerancia. Es que a mí eso de la tolerancia me estresa mucho porque es como me lo aguanto porque me toca, ¿no? No, sino que en vez de haber tolerancia, que haya una comprensión. Es decir, a ti no te tiene que gustar ser lesbiana, ni te tiene que gustar la homosexualidad, simplemente que haya una comprensión de que hay una diversidad y que desde que nos tratemos con respeto, pues tú puedes ser como eres y yo puedo ser como soy, y eso no va a generar un choque, ¿no? Entonces, pienso que tenemos mucho más que meterle la ficha a esa parte de la transformación del imaginario social. Bueno, gracias por compartir esta parte de la pregunta. Bueno, proseguimos con la siguiente. ¿Qué aportes daría desde su campo profesional para mitigar la intolerancia y discriminación en los diferentes contextos culturales, sociales e institucionales de Colombia? Si quiere, podemos empezar con Carlos. Sí, pues digamos que es una apuesta gigante, ¿no? Creo que hay una cosa que yo siempre decía en las clases que teníamos de diversidad sexual. Bueno, porque digamos que implementé unas selectivas que tenían que ver con amor complejo y diverso, estudios de género, bueno, que tenían que ver con psicología. Y yo siempre decía que lo importante era que no se quedara en el contexto de la clase, que llevaran estos temas a su familia, que llevaran esos temas a sus parejas, que llevaran esos temas a los compañeros de otras facultades, porque esa es la irradiación que necesitamos que surja
para que en ese momento se logre organizar también, digamos que un impacto más grande que solamente en el aula de clase, ¿cierto? Por eso creo que eventualmente, digamos que estos temas, creo que alguna vez alguna mamá como que mandó a decir como, no entiendo por qué mi hija tiene que estar hablando de lesbianismo. Pues me encanta la controversia porque pues finalmente esos temas cuando se ponen en la mesa familiar, pues finalmente van a generar una serie de cuestionamientos, reflexiones que seguramente van a enseñarle a los padres cosas que de pronto ellos no van a cambiar de la noche a la mañana, pero que por lo menos ya empiezan a cuestionarse acerca de sus propias creencias, ¿no? Entonces creo que cuando era profe creo que esa era como la intención, ¿no? Como que estos diálogos no se quedaran en el salón de clase, que no se quedaran ahí, sino que surgieran y que salieran, y creo que eso de alguna manera empezó a generar cierto ruido significativo que favoreció también la discusión y el cuestionamiento sobre unas posturas rígidas que muchas personas a veces, incluso habían estudiantes que también me decían, pues yo me sorprendí fue cuando mi mamá me dijo, ah, ok, o sea que yo no tengo que hacer esto con una persona trans, sino que tengo que hacer esto, o yo no tengo que hacer tal cosa, sino tengo que hacer tal otro, porque también había como una disposición también. A veces uno no lo piensa, pero solamente el invitar a una persona a hablar de esos temas incluso puede convertirse en un ejercicio interesante, ¿no? Aquí yo tenía anotadas como algunas cosas que tenían que ver con el tema de la discriminación y la intolerancia de la cual hablaba Ángela María, o del rechazo también. Y es que eventualmente a mí me parecería interesante, por ejemplo, gestar un proceso investigativo o un proceso comprensivo acerca de, porque claro, digamos que aparece la persona que discrimina o que rechaza, pero lo que tratamos de hacer es mostrarle qué es lo que debe aceptar o qué es lo que debe naturalizar o cotidianizar, ¿cierto? Pero creo que también falta un poco esculcar qué sucede para que estas personas se conviertan en personas que rechazan y discriminan, especialmente en la diversidad sexual, ¿sí? Porque hay unas comprensiones y unas construcciones culturales que los atraviesan, ¿sí? Que tiene que ver con toda esa postura del heteropatriarcado, del machismo, de las posturas radicales, de las posturas religiosas súper dogmáticas, eh, que generan también, digamos que, una serie de cuestionamientos. Entonces yo creo que eventualmente para poder gestar eh, unos aportes dentro de mi campo podría ser también incluso ir al otro lado, ¿no? ¿Sí? Como, ¿qué pasa para que una persona se convierta en una persona homofóbica? ¿Sí? ¿Qué pasa para que una persona se le convierta en un dolor de cabeza que existan personas trans? Porque sí, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? Creo que son cuestionamientos que podrían ser interesantes también porque eventualmente podríamos encontrar también cómo es que estas personas están atravesadas por un sistema de opresión, o por, mejor dicho, por varios sistemas de opresión, porque estas personas también, digamos que están ancladas a... Hay un texto muy interesante que es de Galen Rubin, que habla acerca de cómo la sexualidad se convirtió en un pecado, en un delito y en una enfermedad. Y habla, digamos, de toda la construcción en relación a la sexualidad que se da desde más o menos los años 20 en Estados Unidos. Es un estudio que hacen en Estados Unidos hasta ahora y enuncia cuáles son las sexualidades buenas y las sexualidades malas, por ejemplo. ¿Sí? Ay, pero ¿por qué estaba diciendo esto? Se me fue la paloma. Un momento. Ah, ya, los sistemas de opresión, claro, porque entonces en esa construcción de esos sistemas de opresión, sin darnos cuenta, estamos atravesados por unas creencias muy restrictivas y muy rígidas que a veces no nos invitan a flexibilizarnos psicológicamente y generar unos nuevos cuestionamientos distintos, ¿no? Voy a hablar un poco mal de la religión, pero eh, si el único texto que te guía la vida es un texto que tiene más de 2000 años, pues te estás perdiendo una variabilidad de posibilidades y de cuestionamientos y de reflexiones y de eh, discusiones o planteamientos reflexivos que puedes gestar, ¿no? Entonces, bueno, creo que irnos al otro lado, ¿no? Como preguntarnos qué hace para que una persona sea alguien que discrimina o que violenta a un trans o que violenta a una persona trans o que discrimina a un homosexual por homofobia. ¿Qué pasa ahí? Entonces yo creo que eso podría ser interesante. Y creo que
el tema, pues obviamente desde mi ejercicio como desde la intervención terapéutica, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Aquí han pasado personas de parejas del mismo sexo que tienen problemas, dificultades, pero digamos que en esa dificultad encontramos que la familia también tiene unos prejuicios muy grandes alrededor de su configuración de parejas. Pues invitar a la familia también a la intervención a comprender cuáles son sus creencias. Aquí es un tema un poco más, no es tan impactante como quisiera, ¿no? Porque pues la psicoterapia es un contexto muy individual, muy contextual, muy chiquito, que no, digamos que no me permite tener todo ese gran impacto, pero la generación, por ejemplo, estamos tratando de organizar unos cursos cortos con Cátedra Libre, que es una organización que funciona aquí en Bogotá, y una de mis pretensiones es invitar a los profesionales de salud mental, ya sean psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, que hacen esa serie de intervenciones para dotar de conocimiento acerca del enfoque diferencial y el enfoque de género. Entonces puede ser otro lugar en el cual yo podría aportar para la transformación social y generar, digamos, acortar esa brecha de la cual habla Ángela María, que tiene absolutamente toda la razón. Tenemos una legislación divina, tenemos unos derechos divinos, unas sentencias divinas, pero cuando las vamos a operar en la cotidianidad, ahí sí no nos gusta, ¿sí? Y nos sentimos rechazados o nos sentimos discriminados, ¿no? Porque también ahora existe la idea de que la comunidad LGBT ahora tiene un montón de derechos y los pobres heterosexuales ahora no tienen nada. Y entonces se quejan porque no hay un día del orgullo heterosexual o porque hay unos privilegios, ¿no? Que porque hay personas LGBT que entonces están, que yo porque tengo que pagarle la cirugía de tránsito de sexo a una persona trans y porque entonces a mí no me avalan quitarme la panza. Si eso también debería ser un tema estético, ¿no? Entonces, fíjate que esa serie de transformaciones hay que hacerlas en lo cotidiano constantemente, ¿sí? Entonces creo que llevar a esos profesionales a pensar en el enfoque diferencial y de género puede ser otro aporte, que creo que serían esos, ¿vale? Listo. Sí, pues yo pienso que, o sea, desde mi campo también va un poco en esa línea, ¿no? Yo siento que como nosotros, o sea, por ejemplo, cómo doy yo las clases es una forma de empezar a transformar. Es decir, normalmente cuando yo estaba en la UNAP que daba las clases de género, no me centraba tanto en ponerles como un montón de lecturas y cosas que, claro, porque a veces puede haber lecturas que son muy complejas, pero a mí no me interesaba tanto empezar a trabajar desde ahí, sino empezarles a hacer reflexionar cómo fueron socializados en sus casas. Entonces, normalmente yo pienso que qué metodología utilizo yo en clase también puede ser muy transformador en el sentido de qué es lo primero que les ponía a analizar. Pues qué cosas le decían en la casa de pequeñito la mamá, los tíos, los abuelos, ¿no? O sea, ¿cuál es esa relación que te dice cuál es esa masculinidad hegemónica que tú tienes que ejercer o cuál es esa feminidad hegemónica? Y entonces, si no eres mujer de esta forma, entonces no estás siendo lo suficientemente mujer, ¿no? Entonces, como yo pienso que el punto de partida es cuestionarnos justamente ese sistema sexo-género, ¿no? que Jay Rubin pues lo trabajó tan brillantemente y empezarse a cuestionar desde esos patrones de socialización, porque es lo que hablábamos ahora, o sea, uno sigue viendo que esos patrones de socialización se siguen repitiendo, entonces mientras no transformemos desde ahí, pues es difícil porque, claro, de construir a un adulto es más difícil que empezar desde que estamos pequeñitas y pequeñitos. Y por eso yo también siento que estos temas, o sea, toda esa parte de sensibilización, de normalización que se puede hacer desde los colegios, para mí es fundamental, porque ya no es que esto lo deberíamos trabajar cuando la gente llega a la universidad. Si uno lograra incidir en los colegios desde que las niñas los niños, los niños están en primaria, para que ya desde el principio establezcamos esas relaciones desde el equilibrio, desde la igualdad, etcétera, pues la sociedad va a ir transformándose, ¿no? Es decir, va a ser como un proceso más natural de transformación porque esas nuevas generaciones ya van a venir con un chip distinto frente a estos temas. Lo que pasa es que pues ya sabemos todo lo que supone nuestro país tan dividido ideológicamente en lo político, digamos,
cómo es de resistente a trabajar desde la infancia, ¿no? Que es como, para mí sería como el punto clave al que podríamos llegar, es que pudiésemos intervenir desde los colegios. Y es que, digamos, el tema de la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque yo digo, o sea, la UNESCO obviamente y la ONU dicen, bueno, es un derecho fundamental de los derechos humanos que por ejemplo, las niñas y los niños sientan que sus escuelas son espacios seguros, por ejemplo, algo que no es una realidad. O sea, pensemos que tenemos cifras, o sea, la cifra de suicidio adolescente en personas trans está casi en el 40%, está como en el 40%. O sea, que el 40% de nuestros jóvenes se suiciden porque la sociedad se les fue encima, porque su identidad no encaja con lo hegemónico. Eso es para cuestionarnos, y es para cuestionarnos como docentes, como seres humanos, o sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero eso parece que a veces es más fácil como obviarlo y rasgarnos las vestiduras más bien desde la moralidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que de cierto modo romper un poco ese vínculo, y yo estoy muy de acuerdo con la religión, y no me refiero a una, me refiero a todas, ¿no? Es decir, no me meto con una religión, me meto siempre con todas, en el sentido de que es decir, en nuestra enseñanza, o sea, los colegios deberían ser laicos, o sea, hay tipos de conocimientos que no tienen que ver con un tema religioso, y eso no quiere decir que no sea ético. Lo que pasa es que tenemos esa eterna confusión entre la ética y la moral, ¿no? Y son cosas muy distintas, pero seguimos, para mí, mezclándolas, ¿no? Es como que seguimos viendo la moralidad como lo ético, y no, son cosas distintas. Tú puedes ser una persona muy ética que no atiendas a morales de tipo religioso, ¿no? Pero entonces yo creo que necesitamos, digamos, desde quienes trabajamos todas estas cuestiones de los contextos socioculturales y en transformaciones sociales, pues tenemos que intentar incidir en que la persona empiece a cuestionarse desde lo que fue su propia socialización. Cuando la persona ve en su socialización, oiga, si a mí me metieron este cuento en la cabeza tan tremendo, y eso no me ha permitido ser realmente libre o ser quien yo soy o asumirme como yo soy, claro, o sea, cuando uno logra romper esa barrera, pues las cosas cambian absolutamente, ¿no? Y yo esto siempre lo digo, y lo digo desde la experiencia, es decir, yo estuve casada, tengo 2 hijos, hice todo el proceso como en mi familia, que era muy del Opus Dei, mi papá militar, mi mamá del Opus Dei, era bastante presión, y siempre crecí escuchando pues lo terrible que eran las personas homosexuales. Y claro, cuando tú vas creciendo, tú vas diciendo como, estoy jodida, o sea, estoy muy mal porque me pasa todo esto. Y claro, hasta que tú no logras romper con todos esos patrones y no logras rehacerte a ti mismo y ser realmente quien tú eres, pues no puedes tampoco aportar socialmente como realmente puedes llegar a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese primer paso en lo social sería el que cada persona lograra cuestionar sus propios patrones de socialización y cómo ha sido su entorno, para cuestionar luego lo social, ¿no? Empezar por lo chiquito para que luego podamos hacer ese cuestionamiento social de realmente cómo nos estamos construyendo como comunidad, ¿no? Entonces, esa parte creo que sería, pues, lo que desde la antropología y todo eso podríamos también trabajar fuertemente, ¿no? Bueno, en este espacio lo vamos a abrir para que todos los participantes puedan opinar, gestionar preguntas si lo desean. En este momento es el momento para que todos participemos de este conversatorio. Entonces,